En este cuarto punto saco a colación el tema de las catacumbas como prueba también histórica y arqueológica en favor de la Iglesia Católica. En uno de sus apartes de sus email, cuando usted me dice que tenía oportunidad, yo le hacía énfasis en que usted tenía oportunidad de viajar a Roma, usted me dijo, sí he visitado Roma con sus catacumbas, pero son anteriores al catolicismo. Pastor, qué pena decirle que eso también es completamente falso. Para que los videntes, los televidentes sepan realmente lo que son las catacumbas, hagamos un recuento histórico de las mismas. Se encuentran en la ciudad de Roma. Son unos túneles en el subsuelo y aquí hay diferentes representaciones del arte paleocristiano, es decir, las primeras representaciones artísticas del cristianismo primitivo. Se encuentran en las catacumbas de Santa Priscila, San Calisto, Domitila, San Sebastián o San Pedro y San Marcelino. En su interior se han encontrado imágenes, nichos de tumbas decorados con diferentes motivos, monumentos y murales que representan, entre otros motivos, algunas escenas bíblicas para expresar su esperanza en la salvación de Dios, tales como Noé y el diluvio, Moisés ante la zarza ardiente, los tres jóvenes en el horno de llamas, Daniel en el foso de los leones, la anunciación del ángel San Gabriel, la Virgen María con el niño Jesús y el profeta Balaal, el pesebre, la visita de los magos de Oriente, la Eucaristía, Jesús como el buen pastor, la muerte de Cristo en la cruz, Jesús como el alfa y el omega. Los estudios cronológicos hechos por los expertos en este tema han podido detectar que dichos murales y dichas representaciones artísticas corresponden al siglo II hasta el siglo III de la era cristiana, siglo III, perdón, hasta el siglo VI de la era cristiana. Ahora bien, Pastor Montemayor, ante estas nuevas pruebas, usted me mandó una respuesta y que también hizo un comentario en las pláticas que tenía con el ingeniero Hernández sobre el logotipo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos lo que usted dice y después haré mis propios comentarios. Sino hasta que ya fue, a tal grado que el catecismo, voy a irme media hora, medio segundo, a tal grado que el catecismo tiene una figura de un monito ahí con una, como si fuera pastor y un árbol, y tiene un borreguito, y dice, imagen pagana de las catacumbas, pero es pagana, y la ponen en el catecismo. ¿Hasta dónde llega esto? Realmente, pastor, este ícono sí corresponde a una imagen de origen pagano, pero como le hacía yo ver en uno de mis correos, donde le decía que si todo lo que fuera pagano y que no fuera cristiano es por lo tanto malo, tengo en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica, el manual de doctrina oficial de la Iglesia Católica. Realmente es cierto lo que usted dice. En la contraportada podemos ver lo que el logotipo de lo que usted hacía referencia y la explicación que dan los autores de este manual de doctrina católica. Dice así, textualmente, el logotipo de la portada ha sido diseñado según una lápida sepulcral cristiana de las catacumbas de Domitila en Roma, de final del siglo III. Esta figura bucólica de origen pagano se utilizó desde el comienzo por los cristianos como símbolo de descanso y la felicidad que el alma del difunto encuentra en la vida eterna. Lo que usted, pastor, sí dejó pasar por alto y que no hizo su debido explicación cuando tuvo la plática con el ingeniero Hernández es la explicación que seguidamente en el otro párrafo se le da de este logotipo, y es la siguiente. Esta imagen sugiere también algunos aspectos que caracterizan el presente catecismo. Jesucristo, buen pastor, que guía y protege a sus fieles, las ovejas. Con su autoridad, el cayado. Les atrae con la sinfonía melodiosa la verdad, la flauta, y les hace reposar a la sombra del árbol de la vida, su cruz redentora que abre las puertas del paraíso. Ahora bien, vista desde este ángulo, esta imagen pagana sí tiene algunas características y sí tiene alguna representación con la palabra de Dios. Vamos entonces a fundamentar lo mismo leyendo el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 10, verso del 1 al 16. Vamos a buscar entonces Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso del 1 al 16. Yo soy el buen pastor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador les abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran antes de mí, eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ven venir al lobo, huyen, abandonan las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario, no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llevaré, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Igualmente, cuando usted hacía alusión al simbolismo del paganismo en el catecismo, en mi último correo le explicaba yo también de que usted, Pastor Montemayor, utiliza la actitud más conocida, el viejo adagio que dice ser más papista que el Papa. Y se le olvida, Pastor, como le hice en ese comentario en aquella ocasión, que encontramos también en la palabra de Dios y sobre todo en los textos veterotestamentarios algunas indicaciones que tienen que ver con culturas y religiones politeístas con las cuales tenían algún tipo de relación o cercanía el pueblo de Israel. Y traía a colación el texto del profeta Ezequiel en el capítulo 1, verso del 3 al 14, cuando nos narra la palabra de Dios que este siervo de Yahvé ve la gloria del Altísimo y observa a 4 seres alados a su lado y lo representa con alas, con la figura de un hombre, un león, un toro y un águila. Pues bien, mi querido pastor, usted debe saber, si conoce algo sobre la historia del pueblo judío, que esas representaciones corresponden a los querubines, que eran seres divinos que acompañaban a las deidades antiguas y que se encuentran representaciones artísticas en los palacios y en los templos de algunas culturas del Medio Oriente, de la Mesopotamia, como eran los caldeos, los asirios, los sumerios, los babilónicos y los egipcios.